Esta semana ya empieza la fase 3 y empieza sobre todo el transporte interprovincial de pasajeros el día miércoles. Justamente vamos a hablar sobre este tema con José Navarrete. Él es presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú. Señor Navarrete, la primera pregunta es ¿cuáles son los protocolos que van a tener que adoptar justamente para poder transportar de manera segura y evitar contagios de COVID-19 al interior de los buses? Buenos días. Buenos días y gracias por la entrevista. Buenos días a todos sus oyentes. Bueno, en primer lugar, quisiera manifestar nuestro reclamo y desazón porque recién el día sábado se ha publicado el protocolo, así como la fecha de inicio de actividades que se ha fijado el 15 de julio. Y esto por demora del MINSA, que ciertamente parece que no tiene idea de cómo es que tiene que prepararse una empresa para poder cumplir con los protocolos que son realmente exigentes. Además, también debemos manifestar nuestro desacuerdo porque consideramos que el MINSA actúa con una discriminación total, ya que a los aviones les ha dado el aforo del 100%, pero sin ningún requisito, mientras que al transporte interprovincial de pasajeros sí está solicitando que haya una división entre asientos de polietileno u otro elemento similar. Consecuentemente, creemos que hay una discriminación que no tiene ninguna justificación por cuanto hemos demostrado nosotros de que el aire acondicionado de los buses es y quizá mejor que el que tienen los aviones. Consecuentemente, no había ninguna razón técnica para poder hacer esta diferenciación entre el transporte aéreo y el transporte terrestre. Ahora, señor Navarrete, ante este reclamo, ¿ustedes están en capacidad el día miércoles de poder cumplir con los protocolos? Quedan algunos días y ya van a empezar a funcionar los buses interprovinciales de transportes de personas. ¿Ustedes van a poder cumplir con estos protocolos, por ejemplo, las mascarillas o los protectores faciales? ¿Van a poder ustedes garantizar que los pasajeros ingresen a los buses, porque es parte del protocolo tener el cobertor facial para evitar contagios? Claro, eso lógicamente depende del pasajero, que yo creo que sí lo puede hacer. Si sabe que va a viajar, va a tener que tener su mascarilla de todas maneras y el protector facial. Esa parte es del pasajero. Lo que nosotros vamos a hacer es vigilar que se cumpla. Pero lo que estoy hablando yo es que precisamente se ha publicado el protocolo tan tarde, porque ha sido este sábado recién y el sábado en la tarde, que lógicamente el mayor problema que tenemos es implementar las divisiones entre asiento y asiento, que eso indudablemente no se hace pues de un día para otro. Además estamos hablando que son cantidad de buses, ¿no? Entonces lógicamente yo no sé si algunas empresas puedan partir con muy pocos servicios probablemente el día 15, porque hay que preparar los buses en la forma que estoy indicando, o sea, separación entre asiento y asiento con material de polietileno o algún producto similar. Ahora, señor Navarrete, ¿cuánto tiempo demoraría, ahondando en esta pregunta, colocar una división de polietileno, por ejemplo? Considerando el número de buses, el número de asientos, ¿les podría tomar esto más de un mes? No tanto, pero yo creo que fácilmente sí unos 15 días por lo menos. De lo contrario, los pasajeros tienen que utilizar solamente el acceso a la ventana, ¿verdad? Dejando el otro espacio libre. Ciertamente, pero lo que pasa es que para las empresas en general eso les sería pérdida porque ciertamente es hacer un servicio que va a recibir menos de lo que va a gastar en el servicio, y eso porque tampoco no se puede subir los precios, ya que tampoco los usuarios pagarían un precio mayor. Señor Navarrete, solamente para ahondar en el tema de las paradas que suelen hacer los buses interprovinciales. Entendemos que hay todavía regiones donde se aplica la cuarentena focalizada. Los viajes que demoran 10, 12, 14 horas suelen hacer paradas en el camino. Esta vez no está permitido, ¿verdad? ¿O qué medidas han tomado? No, en realidad ya siempre los servicios de ruta larga, generalmente, salvo muy pocas excepciones, hacen un servicio directo, o sea, sin paradas en la ruta. En esta oportunidad, seguramente tampoco los que paraban, que son muy pocos, como repito, lo van a hacer. Pero lo que sí se debe dejar claro es de que en ruta corta, que es, por ejemplo, un Lima-Huaral o un Lima-Ica, o Cañete o Chicha, ahí sí los pasajeros suben y bajan, pero
debe considerarse que este tipo de servicio es un servicio interurbano, o sea, viene a ser muy similar a lo que se da en la ciudad, solamente que es un poco de distancia mayor, pero que está permitido por la ley que suban y bajen pasajeros. Y eso sí va a continuar porque si no, esas personas que viajan no tendrían quien los lleve de un lado para otro, ¿no? Señor Navarrete, hay otros sectores que han recibido subsidios por parte del Estado. Hablamos del sector del transporte urbano, que tiene atención directa al público, un poquito más de 70 millones de soles por parte del Estado. Su gremio, ¿está solicitando algún subsidio? ¿Cuál es la magnitud de las pérdidas que han sufrido en estos meses? Bueno, las pérdidas son de 235 millones de dólares mensuales y nosotros sí hemos solicitado, más que subsidio, hemos solicitado medidas que puedan paliar la situación económica grave que están teniendo las empresas de transporte de pasajeros. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos recibido realmente ninguna atención a los pedidos que hicimos y que los hicimos al inicio de esta cuarentena que se fue, como todos sabemos, a partir del 16 de marzo. No hemos tenido ni siquiera reunión con los funcionarios del Ministerio de Economía. Hemos planteado nosotros varias alternativas en lo que se refiere a impuestos y también en lo que se refiere al tema financiero. Estamos planteando que se compre la deuda que tienen todas las empresas en el sistema financiero y que esto sea refinanciado a través de Reactiva Perú y pueda obtenerse un nuevo financiamiento con 1 año de gracia y 5 para pagar, o sea, reuniendo todas las deudas en una sola. Pero no tenemos lamentablemente ninguna respuesta del gobierno, a pesar de que esta es una actividad que ha sufrido serias consecuencias por la cuarentena, ¿no? ¿Y qué hay de la implementación de medidas de bioseguridad? ¿Ustedes están en capacidad para poder implementar estas de proteger a sus choferes? ¿Qué medidas se van a tomar en ese sentido y si es que han recibido ayuda del Estado para implementar esos protocolos? Ninguna ayuda, como acabo de mencionar, y sí vamos a tener que implementar precisamente todo lo que se ha establecido para la previa limpieza y desinfección de los buses. Para cada viaje, ciertamente, han establecido además que tiene que filmarse y tiene que quedar registro de la desinfección que se realiza de los buses para que el Ministerio de Transportes o la Sutran lo pueda verificar. Entonces, todo eso indudablemente es un mayor costo para las empresas. Sin embargo, no recibimos ninguna ayuda del Estado y, por el contrario, todas estas exigencias normalmente son las empresas formales que cumplen con las leyes y normas en general. Estamos seguros de que muchas empresas no van a cumplir y no va a haber autoridad que las haga cumplir, como es el caso de las camionetas van, los autos colectivos, que hacen lo que quieren, lo han venido haciendo en toda esta cuarentena, han dado el servicio y no ha pasado nada. Y seguramente en adelante va a seguir sucediendo lo mismo. Señor Navarrete, ¿cree que puede esto generar un aumento en el precio? No, no, ciertamente que no, porque como todos sabemos, existen las líneas aéreas de low cost, que lógicamente tienen precios bajos y que compiten directamente con el transporte terrestre de pasajeros. Consecuentemente, no se puede elevar el precio porque la gente preferiría irse en avión. Bien, muchas gracias, señor Navarrete. No sé si Tanús, ¿tienes alguna pregunta señor Navarrete, final? si me escucha. Por lo tanto, por lo que usted nos ha estado contando ahora, el miércoles no se estaría realizando con las medidas necesarias de bioseguridad de transporte de los pasajeros. Y yo quisiera preguntarle si es que hay cierta coordinación con las estaciones terrestres para que los pasajeros puedan ingresar a los buses con las medidas necesarias, porque si bien es cierto ustedes transportan a las personas a sus respectivos destinos, es importante también de qué manera van a ingresar a los buses. ¿Hay alguna coordinación con ellos? Y otro punto también es la entrega de protectores faciales. Se hablaba de 10 millones de protectores faciales. ¿Hay alguna coordinación también para poder entregar estos protectores faciales? Bueno, como hemos dicho, se ha hablado que efectivamente el gobierno va a facilitar estos protectores faciales, pero hasta ahora no tenemos ninguna noticia ni nos han notificado para nada. O sea que hasta este momento esas exigencias van a tener que cumplir el pasajero con su dinero. Si no, no va a poder viajar.
Segundo, lo que yo he dicho es de que dado el tiempo tan corto que hay para colocar las separaciones de polietileno, lo más probable es que este 15 salgan muy pocos servicios. No he dicho que todavía no salgan, sino que muy pocos. ¿Por qué? Porque serán los buses que alcancen hasta este miércoles a poner esas divisiones de polietileno. Así que Señora creo Navarrete, que... sí, pero hay sí, dígame. hay una alternativa. Si es que no tienen las divisiones, la norma contempla que con las ventanas abiertas podrían ingresar pasajeros dejando espacios. Se reduce sí la capacidad del ómnibus, pero ellos podrían también transportarse con las ventanas abiertas. No dice con las ventanas abiertas, lo que dice es de que solamente serían pasajeros pegados a las ventanas en el bus, o sea, no estarían en la parte central, solamente pegados a las ventanas. Pero es una Pero alternativa. eso, como es que es una alternativa que no es factible. ¿Por qué? Porque ciertamente, como ya les he manifestado hace un momento, llevar esa cantidad de pasajeros que equivale a un 50 o 55% con pasajeros solamente en las ventanas, significa para la empresa una pérdida. Entonces, yo no creo que ninguna empresa salga con esa cantidad de pasajeros a ninguna parte, porque en lugar de recibir un ingreso va a sacar plata de su bolsillo para llegar al destino, porque el ejemplo es claro, ¿no? Si vamos de Lima a Chiclayo, por decir, y el costo de peajes, combustible, salario de los choferes, desgaste de llantas y demás, cuesta 1.500 soles, y si uno va a ir con esa cantidad de pasajeros pegados solamente a las ventanas, va a recibir 1.000 soles, va a perder 500 soles por viaje, no tiene ningún objeto hacer el viaje. Ujú. Señor Navarrete, se ha hablado mucho en estos días de una declaración jurada, que entiendo es un papelito que se le entrega al pasajero para que consigne sus datos y en caso de algún rebrote, de algún problema de salud, se le haga seguimiento. Por eso la pregunta hacia ustedes es la siguiente: ¿el sector salud ha coordinado con las empresas para que esta información luego sea remitida al ministerio, a algún organismo de salud? No hay ninguna coordinación, y más aún nosotros estamos en total desacuerdo con esas declaraciones, porque eso más bien significa un contacto permanente entre el pasajero y los empleados de las empresas, porque tienen que estar recibiendo el documento, firmando el documento y guardar el documento, que además solamente va a ser verificado cuando la autoridad lo establezca, pero no es que tiene que enviarse diariamente a algún lado, nada de esas cosas. O sea, no hay ninguna coordinación. O sea, lo que pasa es que el MINSA saca exigencias que en la práctica no tienen ninguna razón de ser y no tienen ningún beneficio, porque realmente, si ustedes analizan, el que el pasajero haga una declaración no cambia en nada. El que ya viajó, ya hizo su recorrido, y si efectivamente estuvo enfermo, por más que declaró, no pasa nada. Claro, se hacía digamos, en el sentido de hacer seguimiento, ¿no? Porque en un primer momento se hablaba incluso de un certificado de no tener el virus, lo cual resultó improbable, y ahora se habla pues de la declaración jurada. Claro, eso implicaría que ustedes se organicen a través de folios, organicen cada viaje, tengan la consigna de los pasajeros, una información pues que no se sabe finalmente dónde va a terminar. No, como digo, no tiene ningún objeto, puesto que no va a ser verificada, y solamente en el caso que se detecte algo lo buscarán, pero no tiene realmente. Nosotros estamos en total desacuerdo, como digo, de esas exigencias que no tienen ninguna justificación. Señor Navarrete, bueno, una pregunta final de mi parte. ¿Cómo va a ser el protocolo en los terminales? Se ha establecido que se va a permitir únicamente el ingreso a los terminales de la persona que viaja. Sin embargo, hay muchos establecimientos que aún venden los tickets en el lugar. ¿Cómo se va a diferenciar? ¿Cuál va a ser el protocolo? Y bueno, y si quisiera comentar finalmente qué pedido le haría a las autoridades y qué puente se podría trazar para generar una mejor situación. Bueno, sí, en los terminales también está establecido un protocolo dentro de lo que se ha publicado el día sábado, y sí consideramos que sí es factible de cumplir, y que lógicamente son las separaciones que debe haber entre persona y persona, que efectivamente solo ingrese el pasajero que va a viajar, y lo que sí no está contemplado en el protocolo, pero que sí va a suceder, es de que efectivamente se sugiere que los pasajeros compren todo por internet, pero siempre hay personas que no les gusta manejar el internet y van a ir a comprar directamente en el local de la empresa. Esto lógicamente se va a manejar con los mismos cuidados que el protocolo general para el terminal,
también se han establecido unas separaciones entre la persona que atiende al pasajero y el pasajero mismo, de material plástico, de vidrio, en fin, de lo que cada empresa disponga, pero hay una separación que hace indudablemente el mayor cuidado para evitar este contagio, ¿no? Y muchísimas gracias. Bien, señor Navarrete, muchas gracias.